Hola, ¿qué tal? Vamos a finalizar con este video la lectura y estudio de el tomo número 9 de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en este momento en la página 229, la última. Bueno, a partir de aquí inicia la bibliografía e índices de autores, pero no es necesario que lo leamos. Eso ya es como para un estudioso o un investigador que se acerque a la obra del doctor Freud. Este último texto tiene por título Prólogo a Sándor Ferenczi. Disculpen mi alemán, bueno, no sé si sea alemán. Lelekelemses Ertekesesek, Ertekesesek, a Psychoanalysis Corevol. No sé qué idioma sea ese, no sé, no creo que sea alemán. Este texto fue escrito en 1909, publicado en 1910, año de la Revolución en México, y ligado al texto dice un asterisco, estudio del alma, ensayos en el campo del psicoanálisis. Debe ser una revista. Nota a pie de página número 1 dice, el manuscrito está fechado en 1909. Ah, miren la primera edición traducida al húngaro, 1910, Budapest. Bla, 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 ediciones en alemán, traducciones en castellano, bla, bla, bla. Ah, creo que ya es todo. Vamos a continuar, ¿vale? Vienen otras referencias, pero no las creo tan necesarias. Sin más, el texto que sigue ya son palabras del doctor Freud. La indagación psicoanalítica de las neurosis, entre paréntesis, diversas formas de nerviosidad por condicionamiento anímico, se ha empeñado en descubrir el nexo de estas perturbaciones con la vida pulsional, con los perjuicios a que con los perjuicios, eh, avatares, podemos decir, dolores que a esta infligen los reclamos de la vida cultural, con la actividad fantaseadora y onírica del individuo normal y con las creaciones del alma de los pueblos en la religión, el mito y los cuentos tradicionales. Antes de continuar, hay aquí varias palabras difíciles, vida pulsional. Fuera del psicoanálisis, realmente esa palabra, o esta frase vida pulsional no tiene mucho sentido. Ciertamente, para la psicología del año 2022, la vida pulsional es algo así como algo menos que una teoría antropológica. Ajá. Y totalmente desconectada de lo que la psicología para el año 2022 pretende hacer entre la humanidad. Ahí es donde, por supuesto, la psicología se equivoca, no es un error del doctor Freud. El doctor Freud vivió una época muy particular, específica, que a él le permitió, entre otras cosas, acercarse a un fenómeno científico, un fenómeno reconocido por su comunidad, que a él le enseñaron justamente, se llamaba neurosis. La contribución del doctor Freud al estudio de eso que se llamaba neurosis sigue haciendo eco al día de hoy. Pero bueno, sin más, regresamos. No voy a repetirlo esto. Neurosis, condicionamiento anímico, quiere decir que la neurosis es provocada por las emociones. Se ha empeñado en descubrir el nexo de estas perturbaciones con la vida pulsional. Emociones, vida pulsional. Voy a ponerlo en otras palabras. Las necesidades se manifiestan en las emociones. Lo que carecemos se manifiesta en nuestros deseos. Sencillo. Con los perjuicios que a esta vida pulsional infligen los reclamos de la cultura. Lo vamos a ver muy sencillo. Lo vimos en 3 ensayos de teoría sexual. Yo, como niño recién nacido, demando que mis padres estén 24 horas a mi servicio. Perdón, querido, querida, eso no es posible. ¿Por qué? ¿A qué horas van a comer ellos? ¿A qué horas van a dormir? Así nada más. Ajá. Continuamos con la actividad fantaseadora y onírica, orínica, casi lo iba a leer,
onírica, fantaseadora y onírica. Estas son herencias, digámoslo así, del trabajo de Freud con la interpretación de los sueños, con el chiste y su relación con lo inconsciente, y poquito a poquito, no lo dice, pero 3 ensayos de teoría sexual. Son, digamos, ahorita los textos que, a mi criterio, hemos estudiado y que en este punto son como las bases, son como el origen de la frase que está usando el doctor Freud. Continúa, y con las creaciones del alma de los pueblos en la religión, el mito y los cuentos tradicionales. Esto lo vimos ya más recientemente con la aproximación del doctor Freud, ciertamente desde la interpretación de los sueños, pero al respecto de la neurosis, yo pensaría las prácticas obsesivas, su relación con la mitología o con los mitos, yo pensaría el creador, el creador literario del fantaseo, yo pensaría el delirio y los sueños en la grádiva de Hensen. Ajá. Todos estos fueron textos del volumen 9, es decir, elaboraciones ciertamente muy recientes en un sentido de estudio y en un sentido histórico. Pero estas elaboraciones no tendrían mucho sentido sin la interpretación de los sueños, y la interpretación de los sueños no tendrían mucho sentido sin el proyecto de psicología, sin estudios sobre la histeria y, digamos, el rompimiento de Freud con Breuer, el estudio del jovencito Sigmund Freud con Charcot. Ahí le dejo, ¿vale? Continuamos con el texto, que es un texto corto, ya estamos poquito menos de la mitad. El tratamiento psicoanalítico de los neuróticos basado en este método de indagación plantea a médico y paciente exigencias mucho más altas que los usados hasta hoy y que se basan en medicamentos, dieta, cura de aguas y sugestión. Alto. Texto, repito, 1909-1910. Hace ya muchos años que se escribió esto y sin embargo, aquí el doctor Freud señala, tratamiento psicoanalítico demanda tanto al médico como al paciente. ¿Qué demanda? Algo muy sencillo y al mismo tiempo muy complicado. Ajá. Lo vimos, capítulo 2 de la interpretación de los sueños, el método de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático. Lo voy a decir como lo recuerdo, seguramente con cierta desfiguración. Se trata de que el médico facilite al paciente la manifestación de los conflictos psíquicos, de esos conflictos que se acaban de hablar, reclamos, digámoslo así, de la cultura que han sobrevenido en grandes frustraciones, que han sobrevenido grandes dolores, pero también grandes placeres que los individuos se niegan a abandonar por no ver más allá de su placer un sentido en la vida. Al día de hoy, que estoy grabando esto, 1 de marzo del año 2022, por supuesto, y contando con una preparación en psicología profesional, con una amplia experiencia ya en tratamiento de diversas poblaciones en la Ciudad de México, puedo decir que la gran mayoría de los tratamientos psicológicos consisten justamente en su gestión. Invitar al paciente a hacer o dejar de hacer cosas, invitaciones, sugerir, reeducar. El psicoanálisis, al menos que yo viví en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, plantea una relación justamente demandante, justamente distinta a lo que también viví en la psicología, en la Facultad de Psicología, ¿no? En formación con mis profesores universitarios. El psicoanálisis que yo viví de mano de la doctora Silvia Heiser Guerrero es una técnica, podría decirlo que mucho más sencilla, pero contundente. No tiene que valerse de lenguaje complicado, no se trata de apalabrar al analizante, se trata de, con una simple indagatoria,
conducirlo, conducirla a hacer frente a sus necesidades. Y a veces son necesidades sumamente cruentas. Lo puedo decir desde mi propia percepción de mi propia necesidad. Por ejemplo, sádica. Lo nombraré así para no entrar en mucho detalle. Vamos a continuar, ¿vale? Esto, por supuesto, lo digo, lo pagó mi analista, no en dinero, sino en otras formas de pago. Continuamos con el texto. A cambio de ello, brinda a los enfermos un alivio tanto mayor y un fortalecimiento duradero para enfrentar las tareas de la vida. Cosa que, antes de continuar, debo decir, es necesario, tanto para la medicina como para la psicología y la psiquiatría del día de hoy, año 2022, que presten atención a lo que dijo e hizo el doctor Freud, como lo que continuó el doctor también Jacques Lacan. Y sin duda, su servidor y el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, aun cuando yo ya no acudo a esa escuela, debo reconocerlos como una escuela única en México. Continúo con el texto. No cabe asombrarse entonces por los continuos progresos que este método terapéutico realiza a pesar de la violenta oposición con que tropieza. Ciertamente, esa violenta oposición es consecuencia lógica de, digámoslo así, ese abandono, ese apartamiento, el abandono del paciente a partir de una separación de la autoridad del médico, doctor Freud, de la autoridad del psicólogo Juan Luis Cortés, de la autoridad psicoanalítica, de la aspiración del paciente de un padre bueno y tolerante. Con esto no quiero decir que el tratamiento psicoanalítico sea un acto cruel, pero ciertamente conducir a una persona en base a una indagatoria totalmente sencilla y carente de conceptos innecesariamente complicados, lleva a los consultantes a una experiencia de desvelamiento, no sé cómo llamarlo. Una experiencia terrible, una experiencia traumática y que paradójicamente en este momento me sale una sonrisa porque es una experiencia de vida única. No es que yo tuviera miedo de mi analista, no. Yo tenía miedo, lo he dicho antes, de lo que yo podía decir frente a mi analista. Eso es algo que jamás me ocurrió con muchos terapeutas en psicología. Ellos tratando de hacerme bueno y yo, sin ser malo, descubriendo lo terrible de mí, de mi deseo, de mi fantasía, de mis actos, sin ser malo, sin ser un criminal, sin ser cruel, la mayoría de las veces. Hablo de crueldad porque admito que soy capaz de gozarla, ciertamente, pero este grado, digamos, de apertura frente a uno mismo es la evidencia que tengo de mi análisis. Y por supuesto, uno de los efectos es colocarme frente a esa posibilidad en mí, no negarla, porque en el momento en el que la niego, me abandono a ella,
No la reconozco aun cuando ella, mi crueldad, puede estar presente. Continuamos con el texto. El autor de los presentes ensayos, repito, Sándor Ferenczi, ligado a mí por una íntima amistad y familiarizado como pocos con todas las dificultades del psicoanálisis, es el primer húngaro que se haya propuesto interesar por el psicoanálisis a los médicos y al público culto de su nación mediante trabajos redactados en la lengua materna de él y de ellos. Deseo que este ensayo prospere y tenga por resultado conquistar nuevas fuerzas surgidas entre sus compatriotas para este nuevo ámbito de trabajo. Fin del texto. Fin del texto y fin del 9º volumen de la obra de Sigmund Freud. Estoy inspirado realmente. Al menos yo voy a continuar con el estudio, la lectura, el comentario de la obra del doctor Freud. Nos vemos en el volumen 10, que empieza con el caso del pequeño Hans, otro historial clínico, esas lecturas que más bien parecen novelas, y vaya novelas, doctor Freud. Gracias, doctor Freud, por su obra. Ustedes cuídense mucho, mis queridos escuchas, que nos estamos viendo pronto.